En el día de hoy, y de la mano de RecTech, uno de nuestros proveedores homologados, vamos a contarles todo lo relacionado con un canal de denuncias que será de obligado cumplimiento, cómo implementarlo y sus ventajas, contando con la intervención de María Dolores Pescador, quien nos ayudará no solo a conocer qué es un plan de denuncias o un canal de denuncias, sino algún caso práctico para conocer qué aporta. Sin más, doy paso a María Dolores Pescador, CEO de RecTech, a la que le doy las gracias por su tiempo y por compartir con nosotros su experiencia y conocimientos en este tema. María Dolores. Bueno, buenos días, Raúl, y buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado a compartir unos minutos con todos ustedes y, por supuesto, a ustedes también por su asistencia. Como decía Raúl, vamos a hablar de un tema de plena actualidad, como son los canales de denuncia. Y para eso, pues vamos a utilizar una presentación. A ver, un segundo. Un segundo que le doy a compartir. Bueno, como decíamos, los canales de denuncias están de plena actualidad porque en este año 2021 va a entrar en vigor la directiva que aprobó el Parlamento y la Comisión Europea hace 2 años. Y lo que vamos a tratar fundamentalmente es en qué consiste un canal de denuncias, por qué es importante para mi empresa, qué ventajas me va a reportar y cuáles son las características de los canales digitales. Entonces, para ello, la agenda que hemos preparado es que es el canal, como decíamos, en qué nos trae la directiva, qué cosas son las que aporta a los canales de denuncias que ya pueden existir en estos momentos, cuáles son las características de un buen canal de denuncias, las ventajas de implementarlo y las ventajas de aquellos que están en la nube. Entonces, bueno, pues el canal de denuncias no es ni más ni menos que un canal de comunicación que permite a los empleados fundamentalmente, pero no solo a ellos, sino que también podría utilizarse para clientes, proveedores y cualquier otra parte interesada en la relación con una empresa, a denunciar actos ilícitos o situaciones anómalas que puedan estar sucediendo dentro de la empresa. De esta manera, no solo se contribuye a prevenir el fraude, que es uno de los elementos más importantes para los que sirve un canal de denuncias, sino que también nos ayudará a detectarlos y a gestionarlos en el caso de que existan. Y el whistleblower, la palabra, o sea, la directiva de whistleblowing viene pues eso de lo que es el denunciante, por decirlo así, o aquel que informa de esas situaciones, es la persona a la cual la directiva, la normativa, va a proteger, porque sin duda para que realmente los canales de denuncia sean útiles y sean una realidad y se aprovechen en todas sus ventajas, lo que no cabe duda es de que tienen que estar, el denunciante tiene que estar protegido. Esto es algo que ya hemos visto en otros países, especialmente en Estados Unidos, es donde este tipo de normativa empezó y ha sido muy apoyada, porque todos los casos de corrupción, los grandes casos de corrupción que se han detectado, ha sido gracias a denuncias internas, como vamos a ver en 2 casos que traíamos como ejemplos para la mañana de hoy, ¿no? En primer lugar, pues queríamos compartir con ustedes una sentencia que ha salido hace poco tiempo. La empresa es ArcelorMittal y es una sentencia que ha sido pública y por lo tanto lo podemos comentar, ¿no? Esta empresa detectó, gracias a la denuncia de un empleado, que se estaba cometiendo un fraude que llegó a valorarse en más de 10 millones de euros, y era pues gracias a la actuación de algunas personas que, digamos, que trucaban las mediciones de la arena que se utilizaba en los procesos que realiza ArcelorMittal.
Gracias a este denunciante, como digo, y la sentencia del magistrado Vicente Magno, que es uno de las personas que mejor conoce todos los temas de lo que es el derecho penal, pone de manifiesto la importancia como digo, del canal de denuncias para poder detectar este fraude que ha llevado a la cárcel pues a las personas que lo han cometido. No solo eso, sino que además la empresa ha podido resarcirse de parte de esos 10 millones y sobre todo frenar una práctica que se había llevado a cabo durante una serie de años, ¿no? Esta es una de las, como digo, de las sentencias que hemos visto recientemente. Y hay otra que es muy famosa, que esta ya la vemos al otro lado del Atlántico, y es el caso de Brecht. Este es un caso que lo utilizamos mucho en todas las clases de compliance para hablar, bueno, pues de algo que sucedió hace unos años, en los cuales en el año 2017, como verán aquí, pues un juez de Nueva York impuso una multa de 2.440 millones de euros a la compañía brasileña más importante en temas de construcción, que se llamaba Odebrecht. Odebrecht operaba en 12 países repartidos por toda Latinoamérica y también en África, y tenía un departamento especializado en dar comisiones especialmente a los políticos. Y podemos decir que aquí pues, no se ha salvado nadie, ¿no? De todos los países en los que operaban. La comisión mínima que pagaban era de 10 millones de dólares, con lo cual, bueno, pues era fácil comprar voluntades a la hora de iniciar un proyecto de construcción de los que se han llevado a cabo en Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Y por eso pues, hemos visto pues, cómo se ha detenido a 4 presidentes peruanos. De hecho, uno de ellos se suicidó incluso. Como en Ecuador, pues también el expresidente Rafael Correa bueno, ha ido a la cárcel. Y el tema pues también saltó a México, a otros empresarios, como era pues el empresario más importante en materia del acero, que fue detenido recientemente. Y lo mismo el director general de Pemex, la compañía de petróleo, que fue detenido precisamente en España, fue detenido en Marbella, ¿no? Y todo pues empezó por la denuncia de una empleada. O sea, el caso no se habría probablemente detectado si no hubiera sido porque funcionó muy bien el canal de denuncias y se puso fin a una práctica que se venía realizando durante una serie de años, ¿no? Entonces, como digo, los reguladores son muy conscientes de que para poder acabar con la corrupción es imprescindible contar con canales de denuncias y que los propios empleados sean los que manifiesten y den información de lo que está sucediendo. Aquí veíamos pues, algunos otros casos famosos para el que quiera investigarlo, ¿no? Entonces, como decíamos, la directiva pretende acabar con la corrupción o ayudar a que acabe la corrupción, porque también hay un efecto inmediato de la corrupción en el impacto en el Producto Interior Bruto. O sea, todo lo que es el dinero negro, la corrupción, pues lo que hace es que no es transparente y por lo tanto pues tampoco paga impuestos. También es un tema que puede inducir además a otros delitos, ¿no? Y hay una relación directa entre la corrupción y la democracia de los países. Esto es algo que la Organización Transparencia Internacional lo ha analizado a fondo y, como digo, hay una correlación inmediata entre corrupción y falta de democracia. Entonces aquí ya, como digo, pues el Parlamento Europeo no solo está pensando en el impacto económico que tienen estos
este tipo de prácticas, sino que también estamos hablando de lo que es el corazón de los principios de la Unión Europea en estos casos, como es el promover la democracia, ¿no? Por eso es una directiva que es muy cortita en su extensión, pero con un fondo muy importante de lo que se pretende realizar, y es justamente, como digo, la protección de los alertadores, de las personas que conocedoras de una situación, como decíamos, ilegal, ilícita o simplemente pues, de que atente contra la ética de las personas y de las empresas, estén dispuestos a denunciarlo y a ponerlo en conocimiento de las empresas, ¿no? ¿Y qué es lo que recoge esta directiva? Bueno, pues sobre todo hay un mandato para que todas las empresas de más de 50 empleados dispongan de un canal de denuncias con las características que vamos a ver a continuación, ¿no? No es un canal sin más, no es simplemente una página web, sino que lo que se busca es justamente que reúnan una serie de características. Y se da un plazo a los estados para que las empresas entre 50 y 250 trabajadores puedan tener un periodo transitorio adicional. Pero, como decimos, el espíritu de la directiva y lo que está escrito es que a muy corto plazo todas las empresas insisto, de más de 50 empleados dispongan de este tipo de instrumento de comunicación, ¿no? Y no solo estamos hablando de empresas privadas, sino que incluso las empresas públicas y los ayuntamientos que tengan más de 10.000 habitantes o más de 50 trabajadores, pues del mismo modo se establece el que tengan que tener un canal de denuncias como hemos comentado. ¿Y cuáles son sus características? Bueno, pues fundamentalmente de lo que nos habla la directiva es que el primer principio es la confidencialidad. Lo que se tiene que asegurar es que toda la información que se transmita alrededor de un determinado caso se le garantice la confidencialidad. Y en este punto hay quien nos habla, bueno, pero ¿qué diferencia hay entre confidencialidad y anonimato? Bueno, la directiva no exige que el canal sea anónimo, pero es verdad que otras normativas, como pueden ser la de prevención de blanqueo de capitales, para aquellas entidades que están sometidas a esta regulación, sí que exigen, digamos, que un componente adicional, que es el que el denunciante tenga una protección de su identidad, que la empresa no sepa quién es la persona que está haciendo la denuncia y que esté obligada a investigar, a pesar de que, lógicamente, el anonimato puede tener como elemento, digamos, no deseado las denuncias falsas. O sea, no se está promocionando tanto lo que son los canales de denuncias anónimos, como digo, porque lógicamente pues, implicará un esfuerzo mayor en la investigación, porque si nos protegemos por el anonimato, pues podemos llegar a hacer denuncias que no se correspondan con la realidad, ¿no? Y esa será la labor que tendrá que hacer el que sea el gestor del canal de denuncias. Pero en cualquier caso, pues hay empresas que sí que consideran que merece la pena añadir este componente de anonimato porque es una mayor protección todavía para el denunciante. Aquellos que están muy convencidos de que el canal de denuncias les puede ayudar, pues como digo, pues a evitar esos fraudes o situaciones desagradables, pues apuestan por esta vía por esa razón, ¿no? Porque bueno, prefieren asumir una cierta mayor complejidad por el hecho de tener una mayor garantía. Luego, además de la confidencialidad, el segundo elemento
más importante es que en el plazo máximo de 7 días el denunciante tiene que recibir un acuse de recibo. Tiene que saber que la denuncia se ha recibido y que se va a investigar. No hace falta que se le diga en ese momento, lógicamente, cuál es el resultado de la investigación que vendrá a continuación, pero sí que tiene que haber esa comunicación para que de alguna manera la empresa esté trasladando esa transparencia, ese acuse de recibo y el hecho de que se inicia la investigación. En tercer lugar, la directiva nos habla de que tiene que estar identificada la persona o el departamento que va a gestionar las denuncias. Y eso lo que nos exige es que sea un departamento imparcial e independiente. En ocasiones es Recursos Humanos quien asume esa tarea, en otros casos es la Dirección de Cumplimiento Normativo y en ocasiones también el primer punto de entrada de las denuncias suele ser un abogado externo. De alguna manera, pues la empresa lo que tiene que hacer es decidir cuál es la mejor forma de gestionarlo para asegurar esa confidencialidad, ¿no? Por otro lado, se dan órdenes estrictas de cómo se tiene que tramitar de forma justa e imparcial cualquier denuncia. Es uno de los temas que exige la directiva, ¿no? Como es lógico, pues lo que se busca es que los procesos, como digo, sean transparentes y se puedan investigar a posteriori. Y también nos marca el plazo máximo para realizar la investigación, que en principio es un plazo máximo de 3 meses. Desde que se inicia la denuncia hasta que se cierra el expediente es un plazo de 3 meses. Que en casos excepcionales podría aumentarse a 3 meses más, pero digamos que lo que está establecido inicialmente son, como digo, los tres meses, ¿no? Salvo causa justificada o que haya un procedimiento judicial, como ha sido, por ejemplo, el caso de ArcelorMittal que mencionábamos antes. Pues lógicamente esa investigación llevó algo más de tiempo y es una causa excepcional que podría hacer que se alargase. Pero la directiva es muy consciente en que lo peor que pueda pasar con estos temas es que se alarguen en el tiempo, ¿no? Que pueden, bueno, pues inducir a mayores problemas. Y luego pues que la información sea trazable y que se guarde el registro de todo lo que se ha investigado, ¿no? Por otra parte, como elementos adicionales será la formación a los empleados. Cuando ponemos en marcha un canal de denuncias, es importante que contemos no solo la existencia de esta vía de comunicación, sino también cuáles son las causas que nos pueden llevar, o los elementos, los eventos que se pueden denunciar a través de un canal de denuncias. Por ejemplo, pues una subida de sueldo no sería algo denunciable a través del canal. Para eso la empresa tiene otras vías de comunicación, ¿no? Hay que distinguir cuáles son los eventos, las situaciones que se recogen, como puede ser todo lo que esté relacionado con los riesgos penales, ¿no? O con aquello que vaya en contra del código ético, o también pues lo que ya recoge la normativa de igualdad, pues cualquier violación o cualquier contraindicación en los planes de igualdad o situaciones de acoso laboral o sexual, ¿no? Esos son los elementos típicos que se suelen incorporar en un canal de denuncias. De hecho, hay estudios en nuestro país que lo que dicen es que el 80% de las denuncias que se han realizado hasta la fecha a través de los canales de denuncias han sido relativos a acoso laboral y sexual en su conjunto, ¿no? Entonces, como digo, esas son pues dos de las situaciones que se incorporan normalmente como situaciones previstas en los canales de denuncias.
Y, y luego, pues otro elemento fundamental en todo lo que es el reglamento del canal de denuncias será la normativa de no represalias. Es algo que está plenamente recogido en la directiva y que, por lo tanto, en caso de que la empresa no tomase algún tipo de represalia contra el denunciante, este se vería amparado por esta directiva que lo especifica muy claramente, ¿no? Adicionalmente, si una cosa es la normativa que protege al denunciante, por otro lado también lo que establece es que tiene que haber un régimen disciplinario y sancionador adecuado para aquel que ha cometido la infracción, para aquel que ha de alguna manera pues que ha contravenido lo que es el código de ética o el que ha incurrido en alguno de los elementos previstos, ¿no? Eso es algo que se tendrá que negociar, lógicamente, con los representantes de los trabajadores, pero que suele ir incorporado a todo lo que es el reglamento, como decimos, de un canal de denuncias, ¿no? Y luego, pues tiene que haber una facilidad de acceso al canal y una información apropiada de dónde está y cómo lo localizamos y cómo podemos acceder a él, ¿no? Entonces, como digo, es una directiva que recoge los elementos más básicos de lo que tiene que tener el canal de denuncias y que en estos momentos está pendiente de la transposición al ordenamiento jurídico español. Sabemos que está a punto de salir el proyecto de ley y que básicamente pues, recoge los elementos que ya hemos comentado. Puede ser que la normativa española vaya un paso más allá, pero lo que hemos comentado hasta ahora serían de alguna manera los requisitos mínimos que tiene que cumplir el canal de denuncias. Esta es la característica básica, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuáles son las ventajas de un buen canal de denuncias? Pues bueno, sobre todo lo primero que tenemos que asegurarnos es de que cumpla con la directiva. Al final es lo que se nos va a pedir, ¿no? Pero además, como decíamos, ya hay otras normativas como la de prevención de blanqueo de capitales o la regulación laboral que establecen la necesidad de tener canales de denuncias. Entonces, esta nueva norma lo que hace es, de alguna manera, complementar las normativas que existían hasta ahora y que no se pronunciaban respecto a cómo tenía que gestionarse el canal. Esto es lo que nos añade la directiva de whistleblowing, ¿no? Y luego, pues lógicamente, lo que nos está aportando son medidas para vigilar y controlar de carácter preventivo. Por el simple hecho de disponer de un canal de denuncias y un canal de denuncias que funcione, que los empleados crean que sirve y que la empresa se lo toma en serio, solo con eso ya es una medida de carácter preventivo para evitar tanto el fraude como los temas, como decíamos, pues en muchos casos de acoso, ¿no? Con ello, ¿qué estaremos haciendo? Pues estaremos ayudando a la empresa a reducir los costes reputacionales y económicos. Eso está claro y es inmediato, ¿no? Pero sobre todo, los canales de denuncia nos van a ayudar a ir un paso más allá y nos van a ayudar a mejorar la ética y la integridad de la empresa, que son elementos fundamentales cuando lo que queremos es ganar la confianza de los accionistas, de los empleados para atraer talento y de los clientes, ¿no? Los clientes, ahora estamos en un momento de un cambio total en lo que es la concepción de las empresas, y lo que nos dicen las encuestas, especialmente entre los millennials, es que el cliente quiere saber con qué empresas está, de alguna manera, a qué empresas está apoyando a través de la compra de sus productos. Quiere estar seguro de cuáles son sus valores, de cuál es su propósito. Entonces, los canales de denuncia es un elemento muy, muy importante a la hora de transmitir
al mercado, la sociedad en general, el que no vamos a tolerar determinados comportamientos, ¿no? Y eso está pues, muy relacionado, como decía, con la ética, con la integridad, que normalmente pues, pues es lo que se impulsa desde arriba, desde el Consejo de Administración, y estaremos de alguna manera ayudando a la transparencia en nuestra forma de hacer, que al final, pues, pues como decía, es una muestra de compromiso con la sociedad en la que las empresas desarrollan su actividad, ¿no? Esto es, bueno, pues algo que puede parecer muy sencillo, como digo, el establecer un canal de denuncias y una forma, un instrumento de comunicación específico con los empleados para esta situación, pues esta es la dimensión que puede tener y este es el cambio que creemos que contribuye de manera decisiva pues, un instrumento como este, ¿no? Y a la hora de poner en marcha un canal de denuncias, pues bueno, ¿cómo podemos hacerlo, no? Sería la siguiente pregunta. Bueno, pues hay dos formas, lógicamente, ¿no? Como siempre. Podemos hacerlo de manera analógica, tradicional, y para eso pues, tendremos que crear un equipo de trabajo dentro de la empresa, tendremos que estudiar la directiva, ver cómo nos aplica, definir formularios y establecer todo lo que son los procesos, procedimientos y demás. Podemos hacerlo de esa manera o podemos hacerlo con tecnología adaptada al canal, que ya recoja dentro de sus características todo lo que hemos dicho hasta ahora, que se asegure de mandar un comunicado antes de vencer los 7 días iniciales de que se ha recibido esta denuncia, de identificar quién es el gestor de las denuncias o los gestores que van a asegurar la imparcialidad y la confidencialidad. En caso de que queramos que el canal sea anónimo, no hay otra forma de hacerlo si no es a través de una aplicación informática en la nube. Además, no nos vale un canal de denuncias que lo tengamos internamente, porque eso podríamos identificar el IP con la ayuda de tecnología y sabríamos quién es la persona que está denunciando. Sin embargo, si lo hacemos a través de la nube, se garantiza totalmente el anonimato. Y luego tenemos las alertas y los recordatorios de la investigación y el plazo máximo que decíamos de los 3 meses para terminar el proceso. Y del mismo modo, pues nos garantizamos que vamos a poder guardar toda la información y que va a haber trazabilidad completa del proceso. Esas son las ventajas que nos dan los canales de denuncias, como digo, con la tecnología y especialmente si se lleva a la nube, ¿no? Por eso, ¿qué nos aporta? Pues como decíamos, agilidad en la implementación, o sea, cuando tenemos una aplicación de este tipo, pues podemos tardar 10 minutos en completar todo lo que es el proceso de configuración, porque como digo, ya están diseñadas para ello, ¿no? Y como decíamos, pues nos estamos garantizando que vamos a tener trazabilidad en la documentación, que no tenemos que estar buscando el correo que mandamos y demás, sino que tenemos en un repositorio documental, tenemos todo lo que está relacionado con una denuncia concreta. Garantizamos la seguridad de la información, o sea, es algo que también es uno de los elementos que en estos momentos es más importante, ¿no? Es algo que todos estamos preocupados por la ciberseguridad y es lo que nos aportan este tipo de aplicaciones. Como decíamos, nos aseguramos de que estamos cumpliendo con la normativa, no solo de whistleblowing, del canal de denuncias, sino también con la de protección de datos, porque nos exige el pasado
un cierto tiempo, destruir toda la información que no sea después necesaria en caso de un juicio o algo similar, sino que, bueno, son elementos que tendremos que tener muy presentes y que, como digo, pues los canales, las aplicaciones que están en la nube están diseñadas justamente para cumplir con ambas normativas. Nos ayuda, por supuesto, a hacer una gestión rápida y eficaz, porque todos los formularios están ya diseñados, son adaptables, pero están ya diseñados, no tenemos que hacer nada específico, y nos permite generar una comunicación con el denunciante rápida y eficaz. Podemos contactar directamente a través de la vía que nos haya dejado el denunciante, para poder, incluso si es un canal anónimo, protegido el anonimato, podemos hacer llegar a ese denunciante pues una petición de más información, por ejemplo, es algo que también podría hacerse. Y al final, pues lo que todos queremos cuando gestionamos un canal de estas características, lo que queremos es tener un informe al final, pues informes de las denuncias e informes de la actividad del canal, porque en algún momento tendremos que informar al órgano de administración o a una posible inspección del canal, ¿no? Tendremos que informar qué es lo que hemos hecho, cuáles han sido las acciones que hemos tomado, cuáles han sido las resoluciones y en cualquier caso siempre protegiendo, como decíamos, la confidencialidad y la identidad del denunciante, ¿no? Esto de alguna manera pues es lo que aporta, como digo, pues este tipo de canales que están, o de aplicaciones, mejor dicho, que están diseñadas específicamente para aportar un instrumento tan potente como puede ser en todo lo que es la ética y el cumplimiento normativo dentro de las empresas, como son los canales de denuncias. Y bueno, esto es lo que básicamente les quería contar y estaré encantada de responder a sus preguntas. Raúl, te Sí, María devuelvo. Dolores, Sí. hay muchas preguntas, con lo cual te pediría que fueras lo más escueta posible en la respuesta, aunque la verdad es que escuchándote es un placer porque es muy clarito como lo explicas. Entonces sí que Muchas te gracias. pediría que fueras escueta para ver si da tiempo por lo menos a Sí, unas cuantas, ¿vale? perfecto. Bueno, ¿cómo se puede sancionar a un denunciante anónimo que hace una denuncia falsa? Bueno, pues dependerá del caso, pero es muy buena pregunta, Raúl, porque la directiva a quien protege es al denunciante que actúa de buena fe. No está protegido el que haga una denuncia, aquel que haga una denuncia falsa. Luego tenemos el resto del ordenamiento jurídico, pues precisamente para apoyarnos y para evitar que esas situaciones se produzcan. De hecho, es una de las cuestiones que nosotros siempre recomendamos que se incluya en la formación, de qué pasa si hay una denuncia falsa, ¿no? Y ahí, pues como digo, pues tenemos toda la regulación para proteger que eso no suceda. ¿Es aplicable a una organización que tenga trabajadores como partido político, sindicato o ONG? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que deberían ser los primeros en establecerlo, ¿no? Yo creo que lo que todos esperamos de los políticos es que sean ejemplares, ¿no? Y que eso nos ayude también a impulsar al resto de la sociedad. Y por supuesto que no solo que deberían tenerlo, sino que se les va a exigir. Y en el caso de las ONGs me consta que la mayoría de ellas, por lo menos las ONGs más importantes, desde luego ya lo tienen. En muchos casos todavía no lo tienen adaptado a la directiva, por lo que hemos podido ver, pero sí que están en ese proceso. Yo creo que son las más sensibilizadas, al menos por nuestra experiencia. Otra pregunta que lanzan por aquí dice, la denuncia es anónima, pero ¿la información de esta denuncia también lo es? ¿O tienen acceso los empleados, la dirección, etcétera?
No, a ver, lo que es muy importante es la identificación de quién va a ser el gestor de las denuncias. Y ese gestor que, como decimos, dependiendo de la organización, puede ser recursos humanos o puede ser el responsable de cumplimiento o puede ser un abogado externo. Entonces, lo que se tiene que asegurar esa persona, que normalmente es eso, o dos personas, por ejemplo, es el tratamiento confidencial de la información. Lógicamente la tendrán que utilizar para hacer la investigación. Aquello que hayamos denunciado se tiene que investigar, pero tendrán que circunscribirse exclusivamente a aquellos que sean responsables de la gestión de la denuncia. Ujú. Bueno, aquí hay una pregunta muy, muy específica, al menos para mí. Dice, cuando tus relaciones laborales están reguladas por un convenio nacional, ¿cómo puedes establecer un régimen sancionador diferente al establecido en convenio nacional cuando el régimen sancionador no puede modificarse por convenio de ámbito inferior? Pues también, muy buena pregunta, Raúl. Este es uno de los temas más delicados porque efectivamente eso es así, pero yo lo que diría es que aquí hay muchas formas de establecer la disciplina, ¿no? O sea, hay situaciones en las que es verdad, y yo esto lo he comentado pues, con algunos abogados laboralistas, que justamente es la posición que tienen, pero como digo, aquí la empresa tiene muchas formas para reconocer de alguna manera el buen y el mal comportamiento. Insisto, hay muchas formas que no necesariamente tienen que acabar pues, con imponer pues pues no sé, una reducción en el sueldo o un cambio de funciones. Además, simplemente el hecho de incorporarlo en la evaluación. O sea, hay un elemento que cada vez se utiliza más, ¿no? Y es la evaluación de los trabajadores. A todos nos gusta que nos diga nuestro jefe al final del año si hemos actuado bien o mal o qué cosas son las que podemos mejorar, ¿no? El ser humano viene de fábrica con el deseo de hacer bien las cosas. Entonces, bueno, pues esa valoración y sobre todo el utilizar las sesiones de formación con lo que está bien y con lo que está mal, ya de por sí mismo para mí, ya es un régimen disciplinario. O sea, ha habido situaciones en las que hemos visto que nos han pedido, por ejemplo, pues sesiones de formación específicas para evitar el acoso sexual. Bueno, pues son situaciones en las que simplemente poniendo ejemplos y haciendo role-playing de qué se considera acoso y qué no y demás, solo con eso ya estamos cambiando de alguna manera comportamientos que al final es lo que se pretende. Yo creo que esa sería un poco la lectura, respetando, por supuesto, como bien decía la persona que hacía la pregunta, respetando en todo momento la legislación vigente, por supuesto. La pregunta que no podía faltar, ¿cuál es el precio de una aplicación de canal de denuncias? Bueno, pues esta también me encanta, Raúl, porque la gran ventaja de la tecnología que tenemos en estos momentos y que es accesible para todos es que podemos disponer de precios muy bajos, ¿no? En nuestro caso, el canal de denuncias que tenemos en la nube pues parte de menos de 500 euros al año. O sea, por 40 euros al mes pues podemos tener un canal de denuncias. Y luego le podemos ir añadiendo pues, algunas características adicionales si queremos pues que sea anónimo, si queremos que tenga algunos elementos adicionales, pues a lo mejor llegamos a 1.200 euros al año, por ejemplo, y le podemos añadir formación, podemos añadir vídeos, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero realmente nuestro propósito es extender el cumplimiento normativo y el buen gobierno a todas las pymes, especialmente, todas las empresas
del país. Entonces lo que hemos hecho ha sido diseñar algo que realmente, que nadie se quede fuera de poder tener una herramienta como esta por una cuestión de precio. Y creemos que eso, pues que con 500 euros en una empresa de 50 empleados, pues lo lógico es que se lo pueda permitir, ¿no? Pues mira, relacionado con esos 50 empleados, por aquí hay otra, dice, ¿los 50 trabajadores son en plantilla fija? ¿Cómo se contabilizan esos 50 trabajadores? Bueno, eso es algo que todavía no sabemos cómo lo va a interpretar, pues en este caso me imagino que van a ser la inspección laboral la que mire y atienda esta directiva, ¿no? y la incorpore. Yo aquí lo que diría es que esto es más un tema de que la empresa tiene que pensar si le resulta útil o no la directiva. Lógicamente, en una empresa de 5 empleados, en una micro pyme, pues se supone que el dueño y el fundador conocen lo que está pasando. Entonces ahí no tendría mucho sentido, ¿no? Un canal de denuncias como este. Pero si tenemos ya 50 trabajadores, aunque no sean fijos, aunque sean temporales, o sea, lo que yo me plantearía, y lo digo además como fundadora de una empresa, que es un orgullo para mí, es que yo lo que querría saber es qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en la organización? Y a partir de ese número, ya digo, me da igual que sean fijos que discontinuos. Lo que querría es asegurarme de que se cumpla el código ético, que se cumpla la normativa laboral y que se eviten situaciones que podrían ser muy desagradables, además de tener un impacto sancionable o un coste económico posterior, ¿no? Yo digo que creo que esto es un poco lo que habría que pensar, pero veremos a ver cómo lo interpretan también las autoridades laborales, como digo. Dice, has comentado por aquí, dice, periodo transitorio de 2 años desde el 17 de diciembre de 2021. Dice, ¿no es susceptible de multa? Perdón, no he entendido Sí, bien. dice, el periodo transitorio de 2 años desde el 17 de diciembre del 2021, ¿no es susceptible de multa? Entiendo que la pregunta lo que quiere decir es que si a partir de esa fecha, aunque haya un periodo transitorio, ya se puede sufrir una multa por parte... Sí, sí, eso quizás no lo he explicado bien antes. A ver, la directiva va a entrar en vigor el 17 de diciembre de 2021 para todas las empresas. Lo único que sí que contempla es ese periodo transitorio de 2 años para las empresas que tienen entre 50 y 250 empleados. Es algo que es una facultad que la directiva le da, en este caso al gobierno español, para que sea este el que decida si se dan esos 2 años y las empresas en ese franja, con esa dimensión, no lo tienen que tener implantado hasta el 2023. En ese caso no habría sanción, pero como digo, ahí tendremos que estar a lo que diga la ley que transponga la directiva. Simplemente sabemos que es eso, que se da ese margen. En ocasiones, pues hemos visto cómo, por ejemplo, en la ley de la información no financiera y de diversidad, la ley 11 de 2018, se dio un plazo de 2 años para las empresas entre 250 y 500 trabajadores para adaptarse, que ese plazo ya ha vencido y ahora ya todas las empresas de más de 250 trabajadores tienen que, y siempre que tengan unos determinados componentes en el activo y demás, pues tienen que publicar la información no financiera y de diversidad, ¿no? Pero luego hay otras normativas, como puede ser el plan de igualdad, que hemos visto que se exige para todas las empresas de 50 empleados. Entonces aquí, como digo, esto va a ser un tema que dependerá pues, del proyecto de ley que está elaborando el gobierno y de la aprobación parlamentaria. Tenemos la sensación de que se va a ir a una situación de máximos, es decir, que se obligue a todas las empresas de más de 50 empleados
por esa relación tan directa que hay con la regulación laboral y porque todos estamos viendo cómo, especialmente en el 2020, cómo ha cambiado la regulación laboral y cómo, bueno, pues se han incorporado muchas normas adicionales, no solo por los ERTE, sino en general, ¿no? O sea, todo lo que es el registro salarial, las auditorías retributivas. O sea, lo que vamos viendo es que el regulador lo que está haciendo es, de alguna manera, intervenir en cuestiones que ya venían de alguna manera indicadas por normativas desde los años 50, pero es ahora cuando se están poniendo el foco en temas muy, muy concretos, ¿no? Por eso pensamos que lejos de pensar que esto se le va a dar ese plazo de 2 años, muy probablemente, pero es una opinión personal, muy probablemente todas las empresas de más de 50 tengan que tenerlo a finales de año, ¿no? En cualquier caso, esa es la tendencia. Y también diría que los canales de denuncias también necesitan un tiempo de rodaje. O sea, si yo sé que la voy a tener que tener dentro de 2 años, que es el plazo máximo que voy a tener, pues creo que es importante ir preparando el terreno, preparando todo lo que son, pues como decía, la formación, la comunicación y empezar a rodar. Ese es el tema. Otra pregunta que lanzan por aquí dice, si la denuncia es confidencial y anónima, ¿cómo se le da respuesta al denunciante? Bueno, pues eso es lo que permite la tecnología a través de la encriptación de los datos. Lo que hacemos es recibir pues, un código que es el 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, con un contenido de la denuncia, lo recibe el gestor que contesta a el 1, 2, 3, 4, 5. No hace falta saber la identidad y además, como digo, si es una aplicación como la que nosotros tenemos que está en la nube, es que no hay forma de identificar la IP, con lo cual está garantizado tanto la confidencialidad y el anonimato. En cuanto al régimen sancionador, ¿sería suficiente el régimen sancionador de un convenio colectivo, por ejemplo? ¿Hay que elaborar un régimen? ¿Sirve únicamente el Código Penal? No, efectivamente, lo mejor sería tenerlo recogido en el convenio colectivo. Claro que sí, por supuesto. Y además ahí sí que estamos viendo también iniciativas pues en relación con eso, con cumplir los códigos de ética, por ejemplo, cumplir los planes de prevención penal. O sea, todo esto, pues lógicamente, cuanto más transparentes seamos desde la administración de la empresa hacia los trabajadores, al revés, mayor seguridad vamos a tener en todos los procesos. Entonces, el convenio colectivo, por supuesto, es el mejor camino para llevarlo a cabo, ¿no? Lo que pasa que en ocasiones, pues por cuestiones de tiempo de negociación o si estamos hablando de un convenio a nivel estatal, son temas que llevan un poco más de tiempo, ¿no? Que a lo mejor pues no es tan fácil de hacer, ¿no? Pero desde luego sería la vía idónea. Una pregunta que a mí me genera intriga. Dice, ¿las denuncias tienen que ser actuales? ¿Qué pasa cuando son denuncias por hechos pasados? Bueno, esto va a depender del reglamento que se establezca para el canal. O sea, yo creo que ahí no hay nada que impida el hacer una denuncia de situaciones que hayan sucedido en el pasado pero que se puedan investigar, ¿no? Porque si denunciamos algo que ha ocurrido con personas que ya no están en la organización, por ejemplo, pues poco podremos hacer, pero ahí no hay nada que impida el mirar hacia atrás, por supuesto. ¿Qué departamento debe ser el responsable de canal de denuncias? ¿Recursos humanos, operaciones, TI? Justo, este es uno de los temas que, como digo, no hay una solución única. Lo que estamos viendo es que en ocasiones es recursos humanos
en otros es asesoría jurídica y normalmente pues lo que se hace es poner el nombre de una persona o es cumplimiento normativo o como decía, pues podemos delegarlo en un abogado externo. Nada nos impide hacerlo, ¿no? Lo importante es que sea, pues si es nominativo, que es lo que suele pasar, pues que sea una persona con reconocido prestigio dentro de la organización, ¿no? O sea, yo no nombraría responsable del canal de denuncias pues a alguien que sabemos que tiene enfrentamientos continuos con parte de la organización, por ejemplo. O sea, hay un tema que como suele pasar también con los directores de cumplimiento, ¿no? Tienen que tener de alguna manera el apoyo de la organización para que el propio canal sea creíble, ¿no? Pero ya digo, no hay una única solución porque no puede haberla, ¿no? Cada empresa es un mundo y lo que tenemos que tener son las herramientas para poder adaptarnos a la organización. ¿Prevé la normativa alguna sanción por el mal funcionamiento del canal que se monte? Bueno, efectivamente, o sea, ahí todo lo primero que se va a sancionar es el no disponer de un canal y luego, por supuesto, el incumplimiento de las características que hemos comentado, el incumplimiento de los avisos o el acuse de recibo a los 7 días de los 3 meses. Por supuesto, como toda normativa, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay muchísimas preguntas más, pero bueno, como estamos bueno, a punto de terminar el tiempo que habíamos reservado todos en nuestras agendas, no sé si, bueno, en un principio lo que les diría a las personas que se han quedado sus preguntas sin responder es que o bien las envíen directamente a nuestro proveedor homologado, Rectec, en este correo, en cbaen@rectecsolution.es, o bien, bueno, como estamos grabando este webinar, les enviaremos el enlace a todos ustedes y de alguna forma les recordaremos la posibilidad bueno, de contactar directamente con el equipo de María Dolores, que bueno, ya veis que tiene respuesta para todo y mucho conocimiento en este caso y seguro que, y así te lo pido de forma un poco atracándote, María Dolores, que tengas Claro. la disponibilidad y la disposición de contestar a otras preguntas que, como digo, se han quedado sin contestar hoy. Por supuesto, no será un placer, Raúl. La verdad es que agradecemos mucho las preguntas porque esto nos permite pues, contar muchas más cosas de lo que se recoge en una presentación y vamos encantados de responder a las cuestiones que nos formulen. Por supuesto que sí. No sé si tienes alguna cosa más que comentar, María Dolores. ¿No? Fenomenal. Yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé, Yo creo Raúl, que si... también, sí. Bueno, pues yo por mi parte, darte las gracias, María Dolores, CEO de Rectec, por compartir con nosotros tus conocimientos y bueno, pues a todos ustedes esperando que haya sido de interés el tema de hoy y les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas. Así que, sin más, Bien. pues doy por finalizado el webinar y, como les digo, les enviaremos un enlace del lugar donde dejaremos la grabación en el portal de TIC Negocios de Cámara Madrid para que puedan volver a consultar.